Podcast. La idea era que fuera como una especie de marketplace donde tuvieras cuidadoras filtradas para mamás que necesitan ese tipo de servicio. Y empezamos y la verdad es que es el tipo de cosa que inmediatamente tiene demanda porque Sí. Este tipo de cosas al final, yo tengo 5 hijos, ¿va? Entonces yo sabía que era Claro. muy necesario. Al final, Nanana, Tipi Top, que lo voy a platicar ahorita, White Paper, son negocios que yo necesitaba, Sí. que yo era el cliente también, ¿no? Entonces yo sabía que existía esa demanda. El problema, que como también después lo vi en las escuelas técnicas, es que son negocios que hoy más bien funcionan en la informalidad. Entonces, en el momento que tú lo quieres formalizar y que la mamá pueda pagar con tarjeta, y bueno, pero pues sí, pero entonces va a ser fiscalizado y entonces ya aumenta el precio y entonces sí tenía demanda, pero luego no lo lograba hacer negocio. Claro. Y duró como un año. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast. En esta ocasión, la verdad es que esto se vuelve una caja de reverberancia, porque yo escucho mucho a René Lankenau, que ahora René pues ha tenido mucha visibilidad por ser el fundador de White Paper, aunque nos conocemos, yo te llegué a entrevistar hace Mucho. décadas Sí. con otras camisetas y en otros Sí. escenarios que ahora vamos a hablar, pero René, bienvenido, gracias por estar Muchas acá. gracias. Encantado de estar aquí y aprendiendo desde detalles de cómo grabar mejor. Bueno, acá tenemos a Juan Carlos, que es un Sí, experto, Juan Carlos de la C, que no sale en el Rodcast, aunque sí lo escucha en Imagen Radio muchas veces, pero él es una parte muy importante junto con el conjunto del equipo de que esto pueda funcionar. Así que, bueno, ya aproveché para agradecerle a Juan Carlos, que no lo había hecho en el Rodcast, por supuesto, Aarón y todos los demás, mucha creatividad de este lado. Pero bueno, mi querido René, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Muy. Oye, me quiero regresar en el tiempo porque Ajá. un poco es la idea del Rodcast nunca tiene una estructura definida, siempre es una conversación como la que tendríamos y Normal, en un café tú y yo. exactamente, pero sí me gustaría regresarme a tus épocas de emprendedor. Ajá. ¿Cómo fue? Y bueno, pues ahora también lo eres, pero ¿cuándo empezaste y cuál fue tu primer emprendimiento? El proyecto y por el que nos conocimos fue lo empecé en 2010. Se llama Advenium, todavía existe. Sí, Y el concepto era desarrollar guarderías para el mercado corporativo. Y la idea era hacer un formato educativo de muy alta calidad, pero además específicamente diseñado para un perfil de mamá que en ese momento era muy evidente que las empresas, o que había mujeres creciendo en las empresas y esas mujeres también eran mamás y también querían lo mejor para sus hijos. Entonces teníamos la idea de construir este modelo de cuidado infantil con una parte pedagógica muy fuerte, pero sobre todo muy bien diseñado específicamente para las necesidades de esa mamá. Y la idea era que lo hacíamos junto con las empresas para que las empresas lo ofrecieran con un beneficio, con un beneficio, sí, perdón. Y eso lo empezamos en el 2010 y fue creciendo y fue cuando nos conocimos porque me sí, te entrevistaste entrevisté, en que su a mí momento en otras oficinas. exacto, y me parece un concepto todavía extraordinario. Si vemos la tasa de fertilidad que está cayendo de manera Claro. dramática en el mundo, incluyendo la Ciudad de México, por ejemplo, Ujú. Monterrey no es distinto, eh, eso tiene que ver, es un componente Claro. clave. ¿Y cómo es que ahora ya no estás en Advenio? Porque a mí me parece que es un negocio extraordinario, generoso y sigue estando vigente y lo va a estar todavía más. Claro, y sigue estando ahí, sigue creciendo y han ido variando el modelo. Yo vendí esa empresa en el 2000, finales del 15, principios del 16, por ahí. Y en ese momento yo quería, que afortunadamente no lo hice, pero quería hacer estaban de moda los venture builders. Y era este concepto donde tú incubabas varias empresas, que era como una mezcla de un fondo de venture capital, pero con una aceleradora y tú lo hacías ahí. Y anduve explorando eso, incluso le invertí y impulsé un par de startups, ninguna de las dos funcionó. Y estuve ahí, pues, de alguna manera, como muy activo en el ecosistema emprendedor. Y luego es como que una larga historia, pero por azares del destino conocí a la familia que hizo Banregio. Y yo no tenía ni idea de la banca, nunca había trabajado en una empresa Sí. grande, ni mucho menos. Y terminé trabajando en Banregio. Entonces estuve en Banregio del 16 al 19, ¿no? Y fue una experiencia increíble porque, digo, tú conoces muy bien los bancos. Para mí era como que muy, muy raro estar en una industria regulada, pues con
que tiene que además tener muchísimos estándares, que todo tiene que ser muy ordenado, en este caso una empresa pública además, y yo veía temas de innovación y temas de marketing y desarrollo de nuevos productos, entonces le agarré muchísimo cariño a la banca y particularmente a Banregio. Que además eso te da un marco de análisis muy interesante porque ves las cosas en su estructura básica, que es una hoja de resultados cuando vas a analizar o vas a lanzar un No producto, sabes el etcétera. privilegio que fue, y aparte del deal que hice en su momento, pero yo todos los viernes iba al comité de créditos de Banregio a escuchar, ¿no? Que el comité de crédito, particularmente en un banco así, es realmente el corazón del negocio, es donde suceden las cosas, ¿no? Y están los banqueros con el colmillo hasta el piso, que entienden todo y saben, y ver en qué se fijaban de la empresa y la discusión que tenían de por qué es así y esa no, y incluso la filosofía de cómo, me acuerdo muy bien que había una frase que decía, no te doy crédito, te reconozco el crédito, porque tú ya o Claro. sea, tú eres alguien que merece crédito, incluso este lado como filosófico, me fascinó eso, y ver las discusiones en el comité pues esto de, incluso me acuerdo muy bien también de ver las diferencias en los modelos operativos, o sea, en cuáles negocios tienen margen y cuáles no, ¿verdad? Y Claro. cuáles se ven gigantescos, pero luego no deja nada. Y súper interesante esa etapa de mi vida. Oye, y antes de Advenio, ¿cómo tenías este ADN emprendedor? Mira, deja tu emprendedor, sobre todo el tema de los medios, que es finalmente Sí, donde ¿dónde vine a estar? terminar después, ¿no? Claro. Pero yo no, mi hija se enoja, pero no puedo decir que soy abogado porque me gradué de Derecho, aunque nunca trabajé de ¿Ah, en el abogado, TEC? en el Libre Derecho en Monterrey. Pero antes de terminar, estamos hablando finales de los 90, ¿no? Sí. Entonces estaba todo el tema de las .com impresionante y el norte.com. El norte.com para mí se volvió como algo increíble, ¿no? Yo estuve un año fuera de México en ese entonces, trabajando, de hecho, en un despacho de abogados, eh, y todos los días veía el periódico, todos los días me metía a leer el periódico, ¿no? Y la realidad es que si te vas a los 90, principios de los 2000, lo que fue el norte y su reforma en su momento, era realmente una cosa increíble, ¿no? Y me acabé enamorando del periódico como tal. Otra vez, pues fue hace un chorro de tiempo. Yo todavía estaba estudiando técnicamente. Y total, en ese entonces me doy cuenta que no quería ser abogado, que quería ser periodista, ¿no? Y me dice mi papá, a ver, oye, te faltan 2 semestres. Termina la carrera, entonces está bien. Entonces regresé a terminar la carrera, pero ya ese último año me metí a trabajar al norte. Y fui reportero y en la sección local y estuve luego en un área de RH. Y la verdad, una experiencia increíble para mí. Pero luego me fui a la maestría y ya nunca regresé ¿En qué fue al tu tema del periodismo. maestría? Hice primero una maestría en política. Ajá. También tuve algún momento una Uno, inquietud y me encantó ¿y en dónde estudiaste en España, en en el España? Colegio de Abogados de Madrid, en un programa que ahí había entre varias universidades y físicamente en el Colegio de Abogados de Madrid. Em, Increíble, aprendí muchísimas cosas de filosofía y también aprendí que no quería ser político, ¿verdad? ¿Por qué? De ver a mis compañeros. ¿Cuál fue tu insight de no querer ser político? No O sea, sé, ¿en qué no me momento dijiste sentí no va a parte del funcionar? grupo. Ah, bien. No, o sea, nunca veía a los demás y como que no me emocionaba. Yo seguía más pensando con el tema del periodismo y demás. Y después hice el MEDEX en el IPADE y ahí aterricé más cosas de temas de negocio y demás, ¿no? Qué increíble, porque en algunas cosas nos parecemos mucho. A mí también en algún momento decía, oye, la política. Y en el mundo del periodismo, ¿qué veías? Es decir, ¿ya te gustaba el tema de los negocios o te Sí. gustaba la cobertura política o Un cuál era? poco de todo, pero sí más el tema de negocios. O sea, yo crecí en una casa en donde mi papá pues, leía el periódico todo el tiempo y me acuerdo muy bien, por ejemplo, también la revista Time y la revista Newsweek. Y luego cuando salió Fast Company, no sé si te acuerdas de Fast Company Sí, en su momento, que ya regresó. ya regresó ahora aquí a México, pero cuando era nueva en Estados Unidos, una cosa increíble. Mi papá siempre tenía ese tipo de material y a mí me encantaba que mi papá me lo compartiera, ¿no? Y como que yo sentía como que eran lecturas de grande. Y no sé, o sea, siempre, creo que a partir pues desde, no sé, secundaria, prepa, que me fui convirtiendo en un consumidor muy por encima del promedio de información y particularmente información de negocios, ¿no? Imagen, todas las mañanas yo lo escuchaba, o sea, para mí me gusta mucho saber quién es quién,
ese negocio por qué funciona, la historia de este otro, aquel por qué está donde está, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, digo, y esto es algo como que hoy lo veo mucho y seguro tú también, pero a mí me enorgullece mucho decir que yo tengo una suscripción del New York Times desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Como Sí, que siempre me ha gustado no solamente consumirlo, sino saber que, que pago por eso, ¿no? Para claro. mí es como que parte de mi identidad y también con libros y libros de negocio no tanto de teoría, sino libros de historias de negocio y biografías de empresarios. Y es como que siempre he sido un consumidor muy por encima del promedio y al final eso es lo que me trajo también a White Paper, porque cuando yo estaba en Manregio, em, yo, yo, yo veía claramente, ¿no? O sea, el banquero pues es súper chismoso. Ahí lo que Sí. quiere es saber qué onda. Y Monterrey, por más que es una empresa de una ciudad desde el punto de vista empresarial muy relevante y grande y muy dinámica y creciendo, la realidad es que no había muy buena información de las empresas, ¿no? Había muy poca información de las empresas, porque mucho de lo que se publicaba en los medios de negocio en México estaba más bien relacionado con políticas públicas, a lo mejor con temas de economía y demás, pero el empresario quiere saber de su vecino, ¿verdad? O sea, quiere saber aquel cuánto vende y aquel cuánto gana y aquel por qué le va bien. Y yo para ese entonces eh, tenía varios años, nunca perdí la práctica de estar escribiendo, ¿no? Y escribía un blog con mis experiencias emprendiendo y cuando tuve que cerrar una guardería y cuando me robaron acá y luego cuando logré no sé qué cosas. Pero el típico blog de hace Sí. 15 años, ¿no? Este, pues escribía cuando se me antojaba y sin ningún formato y me encantaba hacerlo el ejercicio, ¿no? Pero estando en Manregio, viendo esta como hambre por información de empresas de Monterrey, dije: "Oye, ¿por qué no? Pues esto que hago como hobby, le echo un poquito más de ganas pero lo hago ahora sí pensando en ese tipo de contenido específicamente. Ya no solamente mi experiencia, sino, a ver, aquella empresa cuánto vende. En ese entonces, estoy hablando de 2019, ¿no? El restaurante La Nacional, que es un Sí. fenómeno, era todavía más relevante. Y La Nacional de alguna manera cambió la gastronomía en Monterrey. Y como que siempre la duda era qué tan buen negocio será eso, porque siempre que Sí. íbamos estaba atascado y fue también el primer restaurante como mucho más caro, ¿no? Y entonces, pues evidentemente no me iban a decir cuánto vendía, ¿no? Pero me puse a investigar y hablé con los competidores y hablé con ex empleados y fui, conté las sillas y entonces hice una proyección. Y, bueno, no sé cuánto vendan, pero yo creo que debe andar por aquí, ¿no? Y lo publiqué y lo mandé por mail, ya pensando más en este otro Y formato, ya, y ¿no? ya, ¿cómo empezabas a hacer el mailing list? O sea, digamos, No, no, o sea, te espantarías, pero eh, o sea, todo esto, bueno, para esto me faltó una parte importante. Antes de llegar a esta sí. parte, yo me salí de Banregio Ah, en verano del 19 para hacer otra cosa. ¿y por qué? Porque ya habías cumplido tu ciclo. O sea, como que decías, ya aprendí. No, ¿Qué fue? sí, o sea, una serie de cosas, pero creo que una vez que has sido emprendedor, es muy difícil luego pasarte al mundo corporativo y vivir en el mundo corporativo. Me encantó Banregio y le agarré mucho cariño a la gente y demás, pero también, ¿qué más iba a hacer yo ahí? O sea, el puesto que tenía ya no iba a hacer otra cosa que eso, ¿no? ¿Cuál era tu último puesto Yo era el director de innovación. de innovación? Que director de innovación en un banco como Banregio en ese momento eran muchas cosas, ¿no? O sea, te digo, desde desarrollo de productos y temas digitales hasta el tema de cultura y el tema de marketing y muchas cosas, ¿no? Y me encantaba esa función, pero no me veía haciendo eso, nada más. O sea, no nada más, porque era mucho trabajo, pero como que no había nada a lo que yo pudiera aspirar Claro. adicional ahí. Y yo traía la inquietud de regresarme al tema educativo, ¿no? Y había, y específicamente traía la idea, y que sigo teniendo en algún momento, pero quiero comprar unas escuelas técnicas, que yo creo que hay una gran oportunidad en las Hay escuelas una gran técnicas, en la oportunidad. educación técnica en México. Y me salí y negocié comprar unas escuelas, ¿no? Entonces, mientras estaba yo medio haciendo el due diligence y realmente convenciendo a la señora que me vendiera y luego entendiéndole bien al negocio, pues tenía tiempo y fue cuando empiezo a darle forma
a esto, y fue cuando sacó el artículo de La Nacional. Y en ese entonces yo literalmente lo mandaba a mi mail, o sea, de mi mail primero a amigos y compañeros compañeros de trabajo y demás. El primero se lo mandé a 42 personas, de hecho el de La Nacional fue el segundo, no, mentira, fue el tercero. Pero esos primeros fueron muy chiquitos y ese fue el primero que hizo mucho ruido. Y entonces me empezó a escribir gente por LinkedIn, oye, ponme en tu lista y ponme en tu lista. Y yo empecé a disfrutar mucho eso. Claro. Y yo tenía un pizarrón, que ahí lo tengo, de hecho, todavía en la casa, con una lista como de 40 y tantos temas que yo quería saber. O sea, de historias de empresas de Monterrey que yo no sabía y que decía, a mí me interesa saber, o sea, quiero investigar este tema, ¿no? Esto otra vez, paralelo a que esto era hobby, yo estaba con lo de Sí. las escuelas, ¿no? Y, hijo, ese artículo lo disfruté mucho y pasa todo esto y me empieza a buscar cada vez más gente. Y así pasaron de unos 2 o 3 meses. Oye, y quiero regresarme al tema de La Nacional primero. ¿Quién es el dueño? Y sobre todo, si tuviste retroalimentación de ellos, porque a veces Formalmente no. no les gusta. No, créeme que, bueno, pues tú conoces muy bien Sí. esta área, y podemos hablar de eso más Sí, adelante, sí. pero White Paper no, hay mucha gente que se molesta por Sí, muchas sí, cosas, ¿no? claro. Y yo creo que en ese momento, bueno, el creador de la Nacional es Felipe Chapa, que es un empresario que ha sido verdaderamente como un parteaguas en el tema de la comida en el norte de México, yo te diría, porque hoy prácticamente no hay ningún restaurante bueno en Monterrey que no tenga platillos que salieron de la Nacional. O sea, Bien. y incluso, digo, esto poca gente lo sabe, pero seguramente has escuchado tú el gran éxito que tiene ahora en todos lados y particularmente en la Ciudad de México el chicharrón de la Ramos. Sí, Claro. es increíble, ya todo tiene Es chicharrón de la increíble, el Ramos. chicharrón de la Ramos. Y aparte, si te pones a ver, el chicharrón de la Ramos, o sea, tú nunca vas a un restaurante y te dicen jamón marca no sé qué, Ajá. ¿verdad? Pero aquí dice chicharrón de Sí, la Ramos, güey. es cierto, Es increíble. es increíble. Y la historia es de Felipe Chapa también. O sea, él empezó a servir el chicharrón de la Ramos porque lo tenía enfrente. Entonces, el chicharrón de la Ramos era un producto que regalaban. O sea, No me no era... extrañaría que un día en Manhattan, ¿Mm? puede ser que ya ocurre ese chicharrón de la Ramos, porque el Puede tema ser, Topo Chico claro. que conoces bien, pues así empieza, Claro. ¿no? Un mercado local, se hace gourmet y de repente se vuelve algo muy Claro. interesante. Pero todo esto es mérito de este señor, ¿no? Ah, Y él, bueno, pues hace varios restaurantes, La Nacional es el más visible y fue y bueno, pues ahí está. Y sí, después me comentaron que él dice que no estaba tan lejos, o sea, que no estaba tan mal mi dato, ¿verdad? bien. Mucha gente me dijo que me pasé, mucha gente me dijo que me quedé muy corto, no sé, pero yo explicaba la lógica de Sí. cómo llegaba a eso y pues... Digo, hay muchas cosas, tú lo sabes aquí de las empresas mexicanas que al final como no publican información y pues no hay manera de saber. Hay manera medio de calcular y Aproximar, de exacto. aproximar y demás, pero pues ahí está, ¿no? Pero regresando, pasaron como 2 o 3 meses que yo una vez a la semana mandaba esto y, no, yo creo que menos de 2 meses y me dio como una crisis un fin de semana que por un lado el negocio que yo quería comprar cada vez me gustaba menos. Y todavía no lo comprabas, ¿no? Todavía no lo compraba. O sea, todavía estaba Estás- entre la negociada y no sé qué, y cada vez me preocupaba más que no estaba tan claro la carga fiscal, cómo lo estaban aplicando, había mucho efectivo y me ponía nervioso ese otro lado. Y por otro lado, esto cada vez me emocionaba más y cada vez me gustaba más y cada vez, hasta que literalmente ese fin de semana dije, oye, a ver, toda mi vida he soñado con el tema de medios y tener un periódico o ese concepto así Sí. como muy romántico. Puedo tratar, o sea, voy a tratar y le platicé a mi señora y lo platicamos y pues, es que pues, voy a tomar esta decisión y hablé con la persona que estaba comprando, que estaba tratando de comprar el negocio y dije, mira, vamos a ponerle pausa ahorita y pues me dediqué a ver cómo fregados esto lo podíamos convertir en un negocio, ¿verdad? En una empresa. Oye, 2 preguntas antes. Uno, con el capital de Advenio, Ujú. ya tenías una salida y pues ahí tendrías un capital. ¿En qué invertías? Porque cuando vas a la aventura de Banregio, pues ese capital tiene que Yo, reproducirse y para empezar, perdí primero con las startups que arranqué, pero no, pero claro. sí, o sea, ahí perdí algo, pero ¿Cuáles fueron esas? invertí en 2. Una se llama Nanana Ajá. y hace perfecto sentido y además, em, aparte es un modelo que claramente tenía demanda, pero luego no lo pude hacer negocio. La idea de Nanana era, porque nosotros lo habíamos visto cuando tenía las guarderías en Advenio, que las mamás contrataban por fuera a las formadoras Ajá.
para babysitting en la noche o para si iban a ir de viaje y querían que alguien estuviera ahí, no sé qué. Entonces dije, ¿sabes qué? Eso lo voy a formalizar y lo que hice fue que fui a los principales colegios. Bueno, no lo hice yo, una chava que es la que estaba Sí. liderando esto, fue a los principales colegios de Monterrey y entonces si tú eras maestra en uno de esos colegios, podías aplicar para que nosotros comercializáramos tu servicio como maestra particular, como babysitter, como lo que tú quieras, ¿no? Y entonces la idea era que fuera como una especie de marketplace donde tuvieras cuidadoras filtradas para mamás que necesitan ese tipo de servicio. Y empezamos y la verdad es que es el tipo de cosa que inmediatamente tiene demanda porque Sí. este tipo de cosas al final, yo tengo 5 hijos, ¿va? Entonces yo sabía que era Claro. muy necesario. Al final, Nanana, Tipitop, que lo voy a platicar ahorita, White Paper, son negocios que yo necesitaba, ¿verdad? Sí. Que yo era el cliente también, ¿no? Entonces yo sabía que existía esa demanda. El problema, que como también después lo vi en las escuelas técnicas, es que son negocios que hoy más bien funcionan en la informalidad. Entonces, en el momento que tú lo quieres formalizar y que la mamá pueda pagar con tarjeta, y bueno, pero pues sí, pero entonces va a ser fiscalizado y entonces ya aumenta el precio y entonces sí tenía demanda, pero luego no lo lograba hacer negocio. ¿Verdad? Y Claro. duró como un año. Es fantástico esto que acabas de decir porque además pues hay una lección económica importante. ¿Por qué tenemos un sector informal laboral que es la forma de aproximar el dato Claro. de 55%? En parte por ello, ¿no? Es decir, justo lo que mencionas. No sé si haya una nana en otros países, pero si tienes una economía más formalizada, Claro. un esquema fiscal que te permite, digamos, no subsidiar a la informalidad, eso es un gran negocio, Claro. ¿no? Y es una gran lección porque acabas de describir por qué México, de repente cuando uno ve, oye, te toca mucho seguramente, ves los fundamentales y dices, México es un avión, Claro. ¿cómo no está creciendo a tasas de 6% anual? Pues es que en parte en eso que acabas de descubrir está la respuesta. Sí. Y bueno, ese fue uno. Y el otro, que te vas a morir, fue una versión de Kavak. O sea, la idea era formalizar el mercado de los seminuevos. Y yo tenía un socio que era el operador muy bueno que traía, que queríamos hacer esto. Y pues yo le empecé a meter lana y luego incluso ese conseguimos más inversionistas. Eh, pero claro, lo que nosotros creíamos que era una ventaja competitiva versus el modelo que tenía Kavak, porque arrancamos más o menos al mismo tiempo, es que Kavak necesitaba muchísimo dinero porque compraba el vehículo y lo arreglaba y lo vendía, ¿no? Nosotros no, nosotros era más bien, no era técnicamente un marketplace porque yo sí me encargaba de toda la venta, o sea, no era que tú lo ibas a anunciar, sino yo te lo iba a vender. Sí. Y hacerlo en una experiencia que funcionara muy bien. Entonces, como que se veía en papel mucho más atractivo nuestro modelo, porque era asset light, no necesitábamos dinero, no tenía yo que tener los vehículos ahí guardados, depreciándose, etcétera, ¿no? El problema, o más bien los problemas que nos fuimos dando cuenta después, es que al no tener tu control del vehículo, pues de repente cuando el cliente lo quería ver, tú no lo conseguías, o si lo veía y ese no le gustaba, si tú estás en Kavak, pues te volteas de otros 40, ¿no? Aquí pues no hay ningún otro, ¿no? Entonces perdías ese clientes. Pero ese tipo de cosas las fuimos aprendiendo on the road, que tenía muchas desventajas el ser asset light para ese modelo en particular versus el modelo como lo tenía armado Kavak. Y aparte es el tipo de negocio que funciona, porque vender seminuevos, pues funciona, pero no crecía. O sea, llegaba a un cierto tamaño y no crecía. Y ese negocio duró varios años hasta que lo cerramos ya en la pandemia. O sea, ya mi socio ya se había cansado. Sí, sí, duró como 3 años o por ahí. Que ya también llega un momento que eso, fíjate, no, me estoy desviando, pero eso es un tema que ahorita podemos hablar de qué está pasando con las startups en México, ¿no? Pero hay un momento también en donde si tú eres un emprendedor y tienes un proyecto, por más que el proyecto funciona, si el proyecto ya no crece o ya no tiene, tú lo empezaste porque ibas a hacer algo gigantesco, Sí, pero porque iba a ser Kavak. porque iba a ser Kavak, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Se llamaba Se Tipitop. llamaba Tipitop. Ajá. Ah, bien. Y Y cuando le hiciste una gran entrevista a Carlos García Otati, al fundador de Kavak, bueno, cofundador, pero Claro. básicamente es él. claro. ¿Qué aprendiste? O sea, cuando lo entrevistaste, es una gran entrevista No. y ahora entiendo por qué, porque además tenías pues mucho insight, Claro. digamos, del negocio de él, lo tenías Claro. estudiado. Claro. No, a ver, evidentemente o sea, lo que terminó siendo Kavak y lo de nosotros había muchas diferencias estructurales desde el modelo, ¿no? Pero la diferencia por mucho más importante es también el nivel de ambición, o sea, y el nivel de
no sé, la capacidad para visualizar algo muchísimo más grande. Nosotros nunca tuvimos eso. O sea, sí, éramos Sí, soñadores o lo que fuera, pero nunca, o sea, Carlos García es un tipo que tú platicas con él y realmente él está viendo dentro de 25 años 100 países, ¿no? Nosotros estamos viendo Monterrey y ser un negocio sí. muy fregón, pero nada que ver con el tamaño de la visión y evidentemente eso también se convertía en su caso en una capacidad de fundraising extraordinaria que fue parte de lo que le ayudó muchísimo a Kavak a crecer, ¿no? Claro, y es que es bien interesante esto que mencionas porque coincide con, o sea, cuando uno ve, esos no necesariamente he entrevistado a un Mark Zuckerberg, creo que tú tampoco hasta donde he No, visto, a Mark todavía no. lo Me anda lograremos. buscando, pero no, Exacto, no, pero sí, hay que hacerle un espacio sí, en la agenda. claro, Pero tienen esta característica, ¿no? De todo lo que he leído, una buena parte es esta capacidad de visualización de lo que puede ocurrir. claro. Y esto que decía Massa, el de SoftBank, que es, oye, ¿cuánto necesitas? ¿25 millones de dólares? No, muy poquito. Ponle 100 y a lo mejor lo pienso, y Claro, de hecho 100 para él es muy claro, poquito, pero tiene que ver con eso, ¿no? claro. Y creo que es una Mira, diferencia tú, interesante. tú, tú conoces bien y lo has entrevistado aquí a Álvaro Rodríguez. Sí, Él, él, él habla mucho de este tema y dice, esto es algo muy de los mexicanos, ¿no? Dice el mexicano y él, o sea, en buen sentido, dice, muchas veces el emprendedor mexicano llega más bien hasta como que medio pidiendo perdón, medio, sí, mira, con esto la hago y dice, tú pones un brasileño y el brasileño a lo mejor la mitad son mentiras, pero trae una cosa así gigantesca y se la está jugando por completo, ¿no? Y de hecho, si te pones a ver, la mayoría de los casos de startups más grandes en México no son mexicanos, sí. son emprendedores de otros lados, que realmente se la están jugando completamente, ¿no? Mientras que a lo mejor el mexicano que siente que tiene más que perder o lo que tú quieras, pues es más conservador, incluso el emprendedor, ¿no? Obviamente no son todos los casos, ¿no? Pero sí pasa algo así, ¿verdad? 3B, que también Uf, es una historia extraordinaria, ¿no? claro, claro. Y tiene que ver con eso. ¿Ya lo entrevistaste o no? No, ¿sabes que lo entrevisté antes? Mm, O sea, antes del IPO, sí lo entrevisté, sí. me parece que 2 veces. Ya no lo he buscado, No, tengo no muchas se ha ganas dejado. de Yo sí lo he buscarlo. Sí, buscado sí, y no no sé. se ha dejado. No se dejes bajo perfil. Por eso tiene mucho mérito. Tú tienes Sí. esa fotografía muy completa. De hecho, de lo que has publicado he aprendido bastante Mm, en términos. Porque obviamente, igual que tú, soy un consumidor. Más allá de que mi pasión o mi ocupación es el periodismo, es una pasión, ¿no? claro, Lo hago, claro. no necesitan pagar. Digo, qué bueno que me pagan. Sí, Lo sí, agradezco mucho. Pero en realidad es una pasión de estar tratando de entender cómo funcionan las cosas. claro. Sí, yo literalmente me dedico a mi hobby, ¿no? O Claro. sea, era lo que era mi hobby. Oye, ¿y cuál dirías tú que es la diferencia en la cultura empresarial? Porque tú empezaste muy concentrado, como lo acabas de describir, en los negocios regios, Ajá, que son una inspiración para el resto del país, o sí. por lo menos desde acá así se ven. Y ahora, bueno, pues has ampliado el Ah, campo y no, ya cubres todo pero el es país. muy sencillo, fíjate, en White Paper han pasado varias cosas, pero em, yo creo que los dos cambios más relevantes o los dos puntos más relevantes que son importantes para mí, pero y también para el modelo de negocio, no es que sean. Uno fue que el concepto original era que yo quería hacer contenido una vez a la semana. O sea, yo quería hacer solamente como que algo más long form, más como estos artículos que había venido publicando, con más investigación y demás, ¿no? Y cuando arranco en verano del 2020, ya, porque una cosa bien importante es que desde el principio decidí que si iba a hacer esto, iba a ser en un modelo de suscripción. Yo no quería vivir de publicidad. O Sí, sea, tenía que ser un contenido de tal calidad o utilidad, como lo quieras ver, que hubiera quien no solamente estuviera dispuesto a pagar por ello, sino no pudiera no pagar por ello, ¿no? O sea, que sintiera que es como que lo tienes que tener. Y entonces, bueno, yo primero contraté unos programadores, hicimos una página, ahí muy mi mentalidad así de los 90s y casi un portal de sí, noticias y un desastre, ¿verdad? Con eso lancé a principios del 2020. Esto estamos pandemia, ¿verdad? sí, Yo sí. solo en mi casa y me habían hecho esto y me acuerdo muy bien que no entendía yo cómo cambiarle y cómo subir Sí. cosas les hablaba y les escribía y me mandaban videos de qué tenía que hacer. Y yo, no, güey, quiero que me lo resuelvas, yo no Sí, le entiendo. Y ellos pues muy a un estilo de nuevas generaciones, sí, no, me mandaban el videíto de qué tenía que hacer. Estaba volviendo loco. Y aparte no funcionaba bien la cobranza y un amigo me recomendó Substack, que Substack en ese momento estaba empezando, era una empresa muy chiquita, hoy es una sí. empresa muy, muy fuerte y muy posicionada en el mundo de los newsletters. Y,
Y bueno, pues me cambié, me pasé a Substack y mucho de lo que terminó siendo White Paper está medio condicionado por Substack, ¿no? Que Substack tiene muchas virtudes, tiene sus desventajas también, pero la gran diferencia cualquiera es que era súper fácil para mí administrarlo. O sea, yo solito le podía mover todo y no falla, ¿no? Entonces me cambio a Substack. Pero cuando me cambio, eso fue como el 20 de junio del 2020, eh, como que no pensé una cosa, y es que Substack en ese momento tenía o contenido detrás del paywall o enfrente del paywall. O sea, o ya eras suscriptor y podías leer, o no tenías acceso a nada, ¿no? Yo en el momento que hago eso, yo tenía como 3,000 mails de gente que se había ido apuntando a mi newsletter gratuito Sí. a lo largo de esos meses. Y entonces de repente ya lo pongo acá y pues obviamente, no sé, pagaban mis papás y algunos amigos Sí. y la verdad como que rápido se convirtieron como 100 personas. Pero entonces tenía como 100 suscriptores y me entró un pánico. ¿Qué voy a hacer con los otros 3,000 que voy a perder esa lista o Sí. cómo fregados se va a convertir la gente? Entonces, a mí algunas personas ya me habían dicho, ¿por qué no sacas un resumen diario, no? Y uno, ¿para qué voy a hacer un resumen diario si existe esta cosa que se llama el Morning Brew, que es espectacular y que lo hace muy bien? Y está los newsletters que manda el New York Times, y hay muchos productos. ¿Por qué fregados voy a hacer eso? Pero tuve que sacar un producto diario porque la idea era que fuera para yo mantener viva esa lista de 3,000 correos y sobre todo yo anunciarme para vender el del viernes, ¿no? Y para convertir para el viernes. Sí. Entonces, si tú ves los primeros newsletters diarios, de los resúmenes diarios, es una cosa chiquitita, la verdad, con muy poco trabajo detrás, Sí. ¿no? Lo hacía de mala gana, o sea, nomás Sí, como porque tenía que hacerlo, ¿no? claro. Sin embargo, con el paso de los meses, pasaron dos cosas. Uno es que yo le empecé a echar más ganas y me empecé a dar cuenta que de repente conseguía contenido que no me daba para hacer un artículo largo, pero sí quería ponerlo. Entonces empecé a tener contenido original y lo empecé a cuidar más, ¿no? Y se sintió más rico. Y también me di cuenta, para mi sorpresa, que había mucha gente que lo que valoraba era eso, no el artículo largo del viernes, o que esto era lo principal, Claro. ¿no? Y bueno, y entonces en algún momento Substack saca una opción de free trial, de que ahora sí ya podías ver contenido sin pagar y luego ya convertirte. Y dije, ahora es cuando, y cambié y lo puse todo detrás del paywall y ahora todo es de ¿Cómo te fue en suscripción, la, ¿no? en la conversión? Súper bien. O sea, Súper eso aceleró la conversión porque había mucha gente que lo recibía gratis y que con eso estaba, y en el momento que se lo quité, sí estuvo. O sea, sí tuve una aceleración en la suscripción. Ahora, entonces, ese tema de haber cambiado de ser un producto gratuito, un producto que todo estuviera pagado, que para mí ha sido muy relevante en mi carrera. Pero el segundo es lo que mencionabas tú ahorita. Co- em, Conforme fueron pasando los meses, yo todo lo escribía pensando en empresarios de Monterrey. O sea, ¿qué necesitan saber los empresarios de Monterrey que yo conozco, mis compañeros en el banco, mis amigos, tíos? ¿Qué realmente les interesa, verdad? ¿Qué me interesa a mí, o sea, al Sí. final del día? Y una ventaja o algo que yo estaba jugando mucho, que lo usé muchísimo todo el primer año, es posicionarme como el antichilango. Porque todos los medios de negocios Sí. grandes, importantes en este país son chilangos. Y entonces todos los títulos era el empresario regio, la empresa regia, Monterrey. Todos quería que se sintiera súper regio. Y eso me ayudó a conseguir a que muchos se suscribían por eso, porque lo veían como el de casa, ¿no? Entonces, sin embargo, empiezo a ver que se suscribe gente que no es de Monterrey. Aunque todo era pura gloria de Monterrey, yo veía que se suscribía, y era muy, muy interesante porque pues en ese entonces se suscribían, no sé, 3 personas al día, 4 personas al día, y yo a todos les escribía, me llegaban a mí Sí. todos los mails, yo estaba solo en la casa, ¿verdad? Y a todos les mandaba un mail, y algunos me respondían, y empiezo a ver, me acuerdo muy bien, un empresario de Culiacán, unos en Tampico, de Chihuahua, muchos en México que algunos tenían excusa porque eran analistas en casas de bolsa, que necesitaban información de Sí. empresas de Monterrey, pero empezaba a ver cosas así. Y me acuerdo de una conversación que tuve con un empresario que no me acuerdo si era de Culiacán o de Chihuahua, que me confunden, pero uno de los dos lugares. Y era una persona que a lo mejor tenía unos 60 años, ¿no? Y me dice, mira, René, yo todas las mañanas necesito leer el periódico. Y el tuyo está mejor que el periódico local. Pues, prefiero el tuyo. Entonces, con esa conversación, a mí me terminó como cayendo el 20 que al final a la persona que yo le estaba tratando de hablar,
es la misma persona viviendo en Chihuahua o en México o en Mérida o en Tijuana. Todos usan tenisón, todos quieren ir a Colorado en verano, todos se conocen entre sí. Al chilango le encanta el chisme de la empresa regia, al otro le encanta, o sea, si la historia de la empresa es buena, te interesa de donde sea, ¿verdad? Y cuando entendí eso, decidí como que, a ver, cambiar mi enfoque y porque literalmente yo lo que quería hacer con White Paper era un medio de comunicación para los empresarios de Monterrey. Y cuando llegué a esa conclusión dije, no, a ver, necesito ser un medio de comunicación para este perfil de empresarios, vivan donde vivan. Porque al de Monterrey le encanta la historia de Cafenio, que es de Hermosillo, y necesita saber de, no es tan relevante eso, incluso necesita saber de empresas de otros lugares del mundo, Sí. pero son de algunas que tienen relación con ese tipo de empresarios, ¿no? Entonces, ese fue un gran cambio y también pues me permitió acelerarnos el crecimiento. Ahora, no es que White Paper es una cosa gigantesca, ni lo va a ser nunca, ¿no? Porque somos al final del día un medio de comunicación especializado que te cobra, ¿verdad? En un mundo en donde toda la información es gratuita, ¿no? Entonces, eso siempre nos va a limitar, pero no me importa porque el modelo de suscripción creo que funciona extraordinariamente bien para esta audiencia y para mí en lo personal. Y que además yo creo que hay un fenómeno que lo he platicado en muchas ocasiones y es que como el intermediador de la generación de contenido es el algoritmo de Ajá. Google o de Meta, pues entonces ya no sé cómo te va a ti, pero en mi consumo de información, pues se ha hecho las 5 cosas secretas que no puedes saber de Walmex. 3 secretos que Slim nunca te dijo. Ujú. Entonces lo abres, lo lees, es una verdadera tontería. Ajá. Y de repente toda la Genérico. prensa de negocios, incluso medios que antes pues eran cierto grado de referencia, de repente se han convertido en atrapa-clic y cada vez se hace más difícil tener información, Claro. digamos, mucho más estructurada, solvente. La prensa estadounidense no le ha pasado tanto, sí le pasa. Ujú. Y ahí, por ejemplo, White Paper me parece que tiene un diferenciador extraordinario. Sí. Porque no estás viviendo el algoritmo. Efectivamente, es que yo no tengo que, o sea, nos podemos dar el lujo, y me encanta a mí eso, de publicar artículos que no son populares. O sea, hay artículos que yo sé, piezas de contenido que tenemos, que yo sé que le interesan a 8 personas, ¿verdad? Pero esas 8 personas necesitan ese contenido y en el único lugar que lo van a conseguir es en White Paper. Y saben que nosotros somos la fuente que les va a dar eso, ¿no? Si nosotros viviéramos de publicidad, pues eso no funciona, ¿verdad? Porque necesitas tener audiencias Sí. grandotas. Pero aquí esto nos permite hacer contenido a veces aburrido en ese sentido, pero que creo que es muy importante. Y a mí me encanta ver, por ejemplo, yo tengo habilitadas las notificaciones para cuando la gente comenta en cualquier artículo que publicamos, ¿no? Y te juro que todos los días alguien comenta en artículos de hace 3 años. Pero es que si tú eres alguien que necesita saber de X industria, pues a lo mejor resulta que el único artículo es el de White Paper que existe, o de Sí. esta empresa, el único artículo que trae tanta información financiera es el de White Paper. Entonces, el contenido, el archivo histórico termina siendo valioso, incluso, no para siempre, pero sí por más tiempo, por eso mismo. ¿Cuál ha sido el artículo más popular hasta hoy? O de los más populares. Pues mira, han habido varios. Por un lado, los y esto es muy, muy humano, ¿no? Pero varios de los que tienen un énfasis como más negativo, Sí. la quiebra de FAMSA, el tema de ahora publicamos este año, hace unos meses, Daniela Dib, que trabaja conmigo, hizo Sí. un reportaje espectacular de Juan Carlos García, ¿te acuerdas? De que fue Sí. CEO de Amazon, y un poco como que se nos ha olvidado el tema, y entonces hizo un recorrido del tema y olvídate. Esos artículos son como que muy populares, le atraen mucho la atención. Pero yo creo que los artículos que han tenido más impacto y como que más a lo largo del tiempo, un análisis que hicimos de tiendas 3B, que aparte, y ese sí fue pura suerte, o sea, yo sabía que iba a salir a bolsa, pero no sabía que ese día, y Claro. literalmente nos dimos cuenta unos días antes que iba a salir para el día que lo teníamos publicado, entonces fue como que el timing No, estuvo extraordinario. perfecto, Yo me ¿verdad? acuerdo que ese fin de semana sale, veo tu artículo. Obviamente, pues soy fan de tratar de entender cómo funcionan las cosas. Me había bajado el prospecto. Ajá, Entonces lo estaba viendo. claro. Luego leí tu artículo y dije, no, esto es una joya. Creo que lo Sí. tuiteé algo y hice así. Me Dije, encanta, es lo mejor que he leído porque Sí. además, pues en estas cosas uno ama el contenido bien hecho, ¿no? Cuando Sí. encuentras algo te da tanto gusto. Creo que
te entrevisté ya con White Paper en Sí, radio. claro. eh, Sí, ya Porque me acordé. fascina el buen contenido y creo que lo hace Sí. muy bien. Pero más allá de echarte una flor, me parece que fue súper puntual porque no había tanta información de Sí. tanto buen análisis de 3B y de repente ahí estaba, ¿no? Mira, ese artículo tuvo mucho pegue. Uno que hicimos similar de Mercado Libre. Ah, Un poco también lo. también explicando, porque Mercado Libre al final del día pues, tiene muchos años en México. Sí. Pero muchos años en México estuvo ahí nomás. O sea, realmente como que hay un Mercado Libre de los primeros 15 años y uno de la pandemia para acá, ¿verdad? Que tú ves el crecimiento. Entonces, ese análisis a mí me encantó también hacerlo y sé que Sí. tuvo mucho. em, la entrevista a Carlos Slim, ¿verdad? Ese también Oye, nos ayudó esa te quiero preguntar grueso, cómo fue. grueso. Esa historia, ¿Cómo fue? Porque esa, no sabes qué curiosidad me da. Y siento que todavía la tienes que proyectar más, porque, o sea, pero al final yo lo leí y dije, René entrevistó a Carlos Slim. Wow. Pero como que, no sé, no, tienes que en y algún momento aparte, hacer o algo sea, más. mira, te puedo platicar porque, o sea, uno de los grandes errores que he hecho en mi historia en White Paper fue no haberlo grabado en video, ¿no? Y fue güey, porque sí se hubiera Sí. dejado, ¿no? Pero la historia aquí completa es que un día eh, yo pensé que, dije, "Oye, yo no me sé la historia de Telmex. O sea, ¿cómo Carlos Slim se quedó con Telmex? ¿No?". Entonces empecé a investigar y pues hay mucho publicado de la época, ¿no? El Sí. archivo histórico de Reforma y así. Pero como que no terminaba de entender el contexto y quién era Carlos Slim antes de Telmex y demás, ¿no? Leíste el libro de Osorno, ¿no? Sí, claro, Está claro, muy bueno. claro. Sí, pero el libro de Osorno se enfoca mucho más en el tema político, no trae Sí. tanto Es como el personaje en su contexto Sí, político, sí, no sí. 100% No, negocio. y de hecho trae relativamente poco de Sí. negocios, ¿no? Yo se lo reclamé alguna vez. Este, y, y entonces yo sé que hay varias personas de la familia Slim que son suscriptoras a White Paper, pero no los conozco, ¿verdad? Y demás. Entonces, yo primero le pregunté a otro suscriptor con el que tengo mucha relación, dije, quiero entrevistar a Carlos Slim, ¿cómo le puedo hacer? Y él me dijo, no, pues mira, te voy a poner en contacto con otra persona aquí en México y seguramente él te va a decir. Y entonces me hablo con este, que es otro empresario también importante, Sí. ¿no? Y, y este otro empresario resulta, aparte estuvo muy simpático porque yo tengo como un speech para presentar White Paper, ¿no? Sobre todo en los primeros años era muy importante. Entonces yo siempre explicaba, no, mira, somos un medio de comunicación, que esto. Y me acuerdo de este señor, un señor ya también grande, y me dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Yo soy tu suscriptor, güey. De hecho, es más, te tengo que preguntar por qué pusiste a la madre. Me dijo, mira, René, hagamos una cosa. Vente aquí a mi oficina, a México. ¿Cuándo puedes venir? No, pues la siguiente semana. Vente aquí a la oficina a México y me explicas, ¿no? Va. Total, llego y me recibe así una sala de juntas muy bonita y me dice, oye, digo, te hice venir porque te quería conocer. Yo no te voy a contar nada, ¿eh? Porque ya me Ajá, acordé, yo claro. quería que él me contara primero lo de Sí. Telmex. Me dijo, yo no te voy a contar nada porque yo pues no quiero tener ningún issue con la familia, pero ya le dije a Carlos Slim, hijo, que tú andas buscando escribir la historia de Telmex, ¿no? Ya, muy bien. Total, muy amable y como que él me quería conocer, ¿no? Sí. Salgo de esa reunión y al día siguiente, vuelvo y me escribe uno de los nietos de Slim, que era suscriptor. Me dice, hola René, pues soy tal, me dijo mi tío Carlos que te interesa contar la historia de Telmex. ¿Cuál es la idea? Ok. Y aparte me dice, ¿te puedo marcar? Y yo, pues sí, este es mi teléfono. Y luego yo pensando, pues seguramente le pica aquí, tiene todo mi teléfono y activa el micrófono, ¿verdad? Pero bueno, Más bien te pregunto, este, ¿podemos hablar? Sí. sí, Hola. ¿no? sí, Por hace eso, cuenta, sí. ¿qué está pasando? Total hablo con él y me dice, ¿pero cuál es la idea? Y le digo, pues quiero contar la historia de Telmex porque no me la sé, ¿no? Pero ¿cómo? Y le digo, a ver, yo sé que tú lees White Paper, ves el tipo de contenido que hacemos, quiero que sea un contenido, un artículo muy completo, muy rico, etcétera. Y me dice, ok, déjame ver. Colgamos. Y a los 5 minutos me escribe por WhatsApp. ¿Cuándo puedes venir a México? Dice mi abuelo que quiere que vengas. O sea, Sí, exacto. pues, ¿cuánto me tarda en llegar al Exacto, aeropuerto, verdad? O sea, exacto. total. Una agenda muy complicada. Sí, Bueno, ok, sí, listo. sí. Todavía yo, no, pues mira, déjame, lo veo y puede ser yo creo que la siguiente semana. ¿Tengo tiempo o no? Porque esta es una Sí, historia que tenemos da. nombre, todo el tiempo Bueno, que quieras. Es total. la maravilla de los podcasts. Sí, exacto. Y muchas cosas, pero tú viste ahorita cómo llegué. Yo traigo siempre una maleta con una mochila que normalmente viajo con eso, Sí. ¿no? Y mi señora, pues, ¿cómo vas a llegar con Slim con tu mochila ahí, la madre? Pues llévate mínimo uno así, un carry-on.
Sí, güey, el carry-on que agarré, de esos que nunca usas en la casa, Sí. donde empecé se le rompieron las rueditas. Entonces acabé al revés, llegando con el carry-on volteado, arrastrado, Roto, sí. tonta. Pero bueno, total, llego ahí, llegué como 20 minutos antes a la oficina aquí Sí. en Palmas. Y un poco, pues digo, a ti también te toca, ¿no? Hay empresarios que entrevistas y tipo todo el glamour y toda la Sí. personificación. Aquí nada de eso, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor hay un sniper del otro lado viéndome, Sí. pero muy tranquilo la cosa, ¿no? No, vengo aquí con el general. Sí, pásale aquí, sube la escalera. Estaba un asistente. Señor Naquerano, sí, pásale aquí. Abrí la puerta y estaba. O sea, como que yo no me imaginaba, Sí. yo Sí, pensé me pasar acabas de por hacer los más rayos filtros, X, ¿verdad? Sí. un tipo que te Ahí, estudia. ahí estaba, llego a su oficina, una oficina muy grande, pero de estas oficinas que claramente, pues es de los años 90, ¿no? Sí. Que está perfecta, pero de los años 90. Una mesa grandota, llena de papeles, pero llena de regalos y muchos papeles, y estaba él subrayando el periódico. Estaba leyendo el periódico y subrayando. Y está así grandote, yo no lo conocía, entro y, sí, bienvenido, ¿a qué vienes? Yo como que, Sí. porque para empezar, como llegué mucho más antes, mucho más temprano, yo creía que me iban a hacer esperar o algo, no estaba nada listo. Y en eso entran dos de los nietos, llegaste antes y se sientan ahí, total empiezan a platicar ellos, yo ahí sentadito, ¿y qué necesitas? No, pues ingeniero, mira, es que quiero contar la historia de Telmex ok. Mira, en 1863, hace cuenta que sí, de la nada se arranca hablando. Pasó que no sé qué y la madre, y se me queda viendo y me dice, ¿no vas a grabar o qué? No, no, sí, ingeniero, Qué espérame. increíble. Sí. Saco el teléfono, lo pongo ahí, ¿no? Y ya, y se arranca hablando. Para esto, fue un día en la tarde, eran, no Tienes que sé, subir ese podcast, ¿no? O sea, sí, o sea, aquí lo tengo todo grabado, pero es que total, le fue un día que eran como las 5 de la tarde, ponle tú, ¿no? Y ese día yo tenía que, una de mis hijas estaba en México, yo volaba a Monterrey al día siguiente, yo había venido nomás a entrevistarlo, yo volaba a Monterrey al día siguiente, y por alguna razón no me acuerdo por qué tenía que salir muy temprano y me tenía que llevar a mi hija. Entonces, el plan era que en la noche, después del tema con el ingeniero, yo me iba a ir al aeropuerto y a Fernanda, mi hija, de la casa donde estaba, la iban a llevar al hotel del aeropuerto y ahí vamos a dormir. Bueno, ahorita vas a ver por qué es importante todo sí. esto. La realidad es que yo nunca pensé que lo iba a ir a entrevistar, o menos en ese Sí. momento. Yo creía que él Primer quería, acercamiento, que él no te quería dicen, sí, nos preguntarme vemos en quién sabe cuándo. o que me iba a mandar con alguien o algo. O sea, yo no tenía eso en mente, ¿verdad? Total, se arranca hablando y es buenísimo para contar las historias, Sí, ¿verdad? que además es interesante, porque una vez que te empieza a contar la historia, ¿cómo lo interrumpes, no? Claro, pues Porque no te hay decía, preguntas. corrí el siglo XIX, ¿no? Y entonces las telecomunicaciones, porque además le gusta, es estructural, ¿no? Sí, Es un pensador sí, estructural. sí. Bueno, Y pero es storyteller, o sea, sí, y te involucra y total, y empieza con mucho detalle su carrera. Y luego, de las principales lecciones aquí, de las cosas que yo vi ahí que me impresionó mucho es, hace cuenta que de repente se acordaba de algún dato y decía, no, pues mira, esta empresa, porque estaba hablando sí, de mucho de cuando de él la empezó bolsa. a comprar empresas en principios de los 80, cuando la devaluación y dice, y esta empresa la compré te voy a comentar, ¿no? Pero 28. Y lo decía, 28 o 29. 28, 29. Y no puede avanzar, güey. Y se trababa. Y no es relevante, o sea, no es Sí, importante. Fue en el 83 y estás hablando. No había manera de avanzar. Le picaba el teléfono. A ver, consígame el papel de no sé qué. Y hasta que le traían, veía, no, mira, sí está, aquí está, 28. 29. 28. Y ya seguimos avanzando. Una necesidad de precisión en los números muy impactante. En total, seguimos. Y para esto, ah, eh, ya le habían enseñado White Paper. Él no Sí, ubicaba White Paper, pero sus nietos ya le habían enseñado White Paper y había visto que yo había publicado una cosa de bancos. Entonces me dice, ¿te gustan los bancos? Ok, sí, me gustan los bancos. Entonces le hablo. Tony, ven, entonces sí, viene Tony Slim también sí, y se sienta ahí, oye, ¿tú conoces White Paper? No, sí, yo soy suscriptor y entonces ya tenía en la mesa a uno de sus hijos y a dos de sus nietos. Entonces él iba contando cosas y luego se acordaba de cosas y, y los, y, y los involucraba, ¿no? Pero bien chistoso porque se cambiaba de ser abuelo a ser jefe, entonces de repente le preguntaba a uno, oye, ¿por qué bajaron las ventas de Sanborns?
En junio, ¿por qué bajar? No, pues es que abuelito, esto, no, a ver, entonces le empezaba a dar instrucciones y luego regresábamos acá a la plática. Total, para esto, 5 horas. Wow. Eran las 10 de la noche, güey. Claro. Mi teléfono suene y suene y Sí, suene. Mi señora desesperada porque a mi hija la iban a llevar al aeropuerto. Por fin alguien no me la- entiende, porque me ha pasado que tiene, o sea, a ver, tienes a alguien como Slim enfrente, tú no puedes decir, déjeme contestar mi Déjame teléfono. tomar una llamada. Pues no, Por claro supuesto que no, pero obviamente del otro lado de tu familia, que me ha pasado, dicen, no, pues René, Ciudad de México, ya lo secuestraron. Claro, ¿No? claro, Básicamente, claro. porque no va a dejar a su hija, Completamente. y entonces es un drama familiar, Es pero un drama. estás ahí, eres Y yo ya estaba muy nervioso y total, en una de esas, Qué terrible. ya se habían ido sus familiares, ya nomás estábamos él y yo. Y te pones a pensar que también es otro de los grandes temas. En ese entonces él tenía, si no me equivoco, 83 años. 83 años, estábamos a las 10 de la noche en su oficina, el güey gozando, Sí, sí, sí. realmente disfrutando, contando la historia, que eso me impresionó muchísimo. Porque claramente muchas de las anécdotas que me contaba te dejaban, o sea, te das cuenta que el dinero ya no hace ningún sentido. O sea, no hay nada, no hay nada que quiera o que no quiera, pero es un tema de ganar. Es un tema de lograr esto, ¿no? Y Es que es poder puro, ¿no? No sé si has reflexionado acerca del dinero, pero mi teoría es, cuando tú llegas a un nivel de, probablemente empiecen los cientos de millones de dólares y luego miles, te pasan dos cosas. Automáticamente te conviertes en una persona pública, ujú, porque incluso le quisiera poner un número, pero haz de cuenta, si tú tienes 50 millones de dólares, ya eres relevante para el estado en donde vives. Inevitablemente, te guste o no te guste, te va a ujú, tocar la puerta el gobernador, no sé qué, y te va a decir, necesito dinero. Y tú vas a tener que empezar a tener una postura al respecto. Luego, a partir de cientos, pues eres nacional. Y luego miles, ya eres internacional. Depende, porque ajá, hay de miles que son claro, nacionales. claro. Y el dinero es un número, en realidad, que expresa poder. Y al final a lo que juegas, o esa es mi impresión, digo, ya Ujú. aquí quiero escucharte, pero es poder puro y duro y cómo conformas un país. Y creo que un poco el ingeniero Slim, por lo que, pues obviamente lo he estudiado y tal, está en ese juego, ¿no? No, Y la sí, trascendencia. pero sí, ahorita, porque esa fue la primera, luego otra. A mí lo que se me quedó muy marcado me contó muchas anécdotas, este, en donde algo que hizo resultó en que ganó y le brillaban los ojos, o sea, es como que metí el gol, ¿verdad? Y incluso se burlaba de mí, porque de repente me decía, no, a ver, mira, me pasó esto, y cuando tenía la cigarrera, y entonces, no me acuerdo, los de Marlboro llegaron y me dijeron, entonces, me dice, ¿y qué haces? ¿Tú qué hubieras hecho? Y yo, pues no sé, ingeniero, pues vendo. Ah, no entiendes nada. No, mira, lo que había que hacer fue esto, y hice esto, y me lo fregué. O sea, y veías que le brillaba el ojo de acordarse de Bien. cómo había logrado eso. ¿Verdad? Muy impactante. Y luego la otra cosa también muy impresionante ahí era, y fíjate, coincide, hace rato hablábamos de la entrevista con Carlos García. La entrevista con Carlos García fue como una semana antes. Entonces yo traía Traías un muy, sí, muy fresco dos empresarios jugadores. muy Sí, importantes, sí. pero muy diferentes, ¿no? Y con Carlos García, tú cuando hablas y tema de Kavak, pues otra vez, él está, la visión, voy a transformar la clase media, porque el poder el que tiene. Y entonces ya con el final de a ver, pero si te acuerdas que él en algún momento se quedó con una participación muy grande en el New York Times, ¿no? Sí, sí, Entonces le pregunté de ese tema. sí. Y yo Todavía esperaba, le da costos hoy, ¿eh? O sea, según yo ya vendió. no, ya vendió. Lo que me refiero le da costos políticos en Sí, términos de claro, que sí, se lo cada sacan sacando. cierto tiempo se Sí, asome y sí. dice, no, ese es Slim. Y Sí, ya no sí, está. ya no tiene nada que ver. Total, yo le saqué, le hice esa pregunta esperando una respuesta romántica de, no, el periodismo dijo, no, pues, a ver, no, es que llegaron y necesitaban dinero y podían hipotecar el edificio y luego yo puedo convertir las acciones y me enseñó ¿por qué invertí? Pues porque es muy buen negocio, mira aquí está lo que me gané, las vendí, me con estas acciones, las vendí esto y todo terminaban las respuestas en los balances, que ese es un tema importante, como que siempre tendemos a ver los estados de resultados y las ventas. Él siempre se iba a datos del balance, estados financieros y a balances. Todas las respuestas terminaban relacionadas. Y, oiga, ingeniero, ¿y por qué es Ambos? Pues porque es muy buen negocio, mira aquí está, mira que sí, lo que a lo largo de los años y lo que, él entiende muy bien y hay cero Sí. romanticismo de la cosa, es un tema de balances, ¿no? Total, regresándome ese día,
hubo un momento que ya que se habían ido, ya nomás quedaba uno de los nietos, le dije, ingeniero, me decía, pregúntame más. Y yo, no, le digo, si quiere, déjeme preparar este, Claro. y regreso otra vez. No aguantas nada. Y yo, no, pues le digo, la verdad, necesito ya procesar lo que me dio. Yo estaba muerto, ¿verdad? Sí, Estaba sí, sí. exprimido De- del nivel de estrés y luego de estar 5 horas ahí. Y luego tu hija. Y luego, y luego la preocupación. Y además, yo creo que, yo no sé si lo hacía adrede, pero todavía cuando le dije a que ya me tenía 2 que horas. ir y le dije, porque o sea, no 2 horas, pero sí, haz de cuenta que me fue paseando por la oficina y mira, y este cuadro y me lo regaló no sé quién y luego me abrió una puerta y tenía una colección de libros viejitos y iba viendo libros y yo volteé a ver y el nieto también ya como que, ya nos queremos ir, ya es bien tarde y él, yo no sé si lo hacía adrede o no, pero hasta bien tarde salimos. Total, quedé en que me iba a dar otra entrevista, ¿no? Entonces ya llegué como una semana o 2 semanas después, otra vez, ahora sí ya sabiendo, ya mi señora sabiendo que Que voy a sí, estar ahí, ¿verdad? tenemos nosotros un código que se llama Código Parque Hundido. Y es Ok, decir, si te dicen Parque Hundido 12 de la noche, nos vemos. Ahí estaré 12 de la noche a la mitad del Parque Hundido con agenda abierta para lo que pueda ocurrir, ¿no? Que es claro, ese tipo de así es. personajes. Total, la segunda vez ya traía yo mejor preparado, porque ya sabía que ahora sí lo iba a entrevistar. Y, y hablamos de muchos más temas, ya no solamente de temas, porque acabamos Sí, y él me decía, ahora sí, pregúntame más cosas, ¿no? Y yo incluso le hice preguntas hasta de white paper, o sea, ¿qué sí. me recomienda que Eso te haga, quiero no? preguntar, a ver, Sí. ¿qué te dijo de White Paper? Me dijo, pues vende más. No, ingeniero, pues, o sea, Básicamente, sí, dijo algo. hace cuenta así de Sí, chiste, de que no, sí. trabaja más, ¿no? Pues sí, trabajo más, sí. Pero ¿por qué está en eso? ¿Por qué no que es un banco? ¿No que es o sea, y él como que se le quedaba muy chiquito lo que yo Sí, estaba claro. haciendo, ¿no? Pero muy, muy padre, incluso hubo muchas veces en la segunda entrevista que hablamos de más temas, que yo le decía, a ver, ingeniero, pues platíqueme en qué se ha equivocado, ¿no? O sea, una inversión que le haya salido mal. ¿Y cuál Y, fue? no, me dijo, apaga la grabadora. Ya a ver, enséñame que está apagada. Aquí está. Sí, Y ya me contaban cosas y algunas no eran tan relevantes y otras sí. no, y que fue, o sea, pero muy, muy interesante. Ya la segunda vez sí también él quería hablar más como también de temas políticos y hizo ahí algunas reflexiones muy interesantes, pero pues sin duda un highlight de mi carrera Es que espectacular, muy ¿verdad? O pocos sea, periodistas han entrevistado a Carlos Slim en ese nivel de profundidad. O sí. sea, que yo ubico Diego, tú, Ujú. y pues ya no sé, alguien que he perdido de alguien del Hay, reporte. hay una entrevista creo que del Economist, de hace como 20 años, buenísima, muy, muy buena. Y bueno, y hace poquito Bloomberg le hizo una. Sí, pero es que Sí, siento que el problema de la agenda de un Bloomberg es que vas sobre el tema coyuntural sí, del momento y entonces le vas a preguntar sí, México. Visión Trump, obviamente le sí, tendrías que preguntar. Y la salida que le va a dar Bloomberg es esa. Y a diferencia tuya o de Diego que lo hizo en el sí, ámbito político, pues es que tú quieres documentar esa historia, sí, ¿no? claro, claro. Y Oye, ¿qué te dijo? Digo, ahorita terminando al rato me voy a poner a volver a leer lo que había leído de la entrevista que le hiciste, pero ¿sabes qué me interesa mucho? Su visión del management por esto que acabas de describir. Es decir, este límite entre la familia, la gestión de negocios y su capacidad brillante no, es muy no. O interesante. sea, a mí ese día, ojo, esto fue hace 2 años, ¿verdad? También creo que ya Sí. cambió un poco, pero él traía el control de la venta de no sé qué servicio en Chile, cuánto había variado en el mes contra la competencia. Traía todo en la cabeza. O sea, realmente un nivel de detalle y le picudeaba a los nietos. Luego también sacaba temas, ya me acordé, temas de béisbol y hubo una gran media hora hablar de temas de Sí. béisbol y de estadísticas y demás y muy retando a los nietos, como exigiéndoles que hicieran cálculos en la cabeza, ¿no? O sea, muy, muy, muy simpática la relación de abuelo con nieto, pero al mismo tiempo como de jefe con empleados, ¿no? A mí me encantó ver eso, ¿no? No, Mm. es apoteósico, digamos. ¿Y cuál dirías tú, dónde están las diferencias entre Carlos I, Carlos Otati, Ya. o Carlos I, Ingeniero Slim, más bien, eh, por escala, por historia, etcétera? Pero, porque con 2 semanas de diferencia sí que llegas a buenas conclusiones, ¿no? Sí, a ver, y de hecho esto luego lo he desarrollado un poco más porque en alguna conferencia que me tocó dar hablé más de ese tema, pero la realidad es que todas las veces que me ha tocado entrevistar a emprendedores, digo, Carlos García es un buen ejemplo, pero me ha tocado muchos de Sí, ese tipo, em, necesitan ellos, no sé si es consciente o inconsciente, pero necesitan hablar mucho más de temas como de trascendencia,
de impacto de su empresa, de visión global, de largo plazo. Y yo creo que al final está relacionado con que sus negocios por lo general no están probados todavía. O sea, no están probados como negocio. Sí. Mientras que las veces que me ha tocado entrevistar a empresarios como Carlos Slim, por ejemplo, pues tú también lo entrevistaste, Marcos Galperín. Sí. O sea, si te fijas, Marcos, o sea, en algún momento seguramente fue como Carlos García. Pero hoy que tiene una empresa que es la más valiosa en América Latina y que genera mucha lana, y yo lo sentí como mucho más parecido a Carlos Slim que a Carlos García, ¿no? Sí. Y yo creo que Bueno, no he entrevistado yo a Slim, pero sí. bueno, o sea, que en el sentido de que son empresarios que ya, yo no sé si tienen como la tranquilidad de saber que sus números los respaldan. Ahora, ¿sabes? Que te voy a recomendar, y a los que nos están escuchando, hay un gran podcast, si no lo has escuchado, te va a encantar, que se llama Escaladores. No lo conozco. Espérate, entrevistaron ahí a... lo acaban de entrevistar a Marcos Galperín y hicieron toda... No, Pero es como chileno. no, es argentino, Es que yo escuché un episodio, se me hace que de ellos. que de ellos, extraordinario. Y entonces acaban de entrevistar a Marcos ya con el cambio a Ari Shafting, que deja, ¿no? Le pasa la estafeta a Ari. Y lo que me transmitió, porque un poco lo que nos tocó a ti, obviamente vi tu entrevista, hice la mía, pues es un poco más defensivo, ¿no? No era necesariamente un tipo sencillo. A mí me puso muy nervioso. O sea, Sí. me impuso un poco. Sí, pues un tipo, además, bueno, es toda una historia. Sí. Escuchen el podcast y tu entrevista, que es muy buena. Pero no, ¿sabes qué? Lo que descubrí ahora en esta entrevista de Escaladores es que el tipo está muy estresado siempre. O sea, me refiero, es como que la maquinita, y supongo que Carlos Slim no debe ser distinto, en el fondo, pues, estás revisando el resultado Claro. mes con mes y eso te genera una presión interna Claro, y sí, tratando de anticipar la visión, o sea, digamos, la gran tendencia, que es una de las características de estos personajes, tratar de ver qué pasa y cómo sobrevives y prosperas en ello, ¿no? Claro. Pero eso está en su ratoncito interno, digamos, en una parte que no, sí se guardan, ¿no? Claro. En términos de mostrarte pues, el estrés que le puede generar, pues, no sé, tantas cosas que pasan, Sí. ¿no? Sí, de acuerdo. Pero sí, yo no, o sea, noto mucha diferencia entre el que ya tiene utilidades, Sí. que la tranquilidad de tener utilidades y el que tiene la presión de los VCs que quieren ver algo en algún momento. Como que siento ahí un tema interesante, ¿no? Sí, es fascinante. Y de los que todavía no son ese tamaño porque te ha tocado hablar, ¿a quién destacarías? Yo creo que hay varios que han sido como muy sorprendentes para mí. Seguramente tú conoces algunos. Por ejemplo, Juanqui Suazo, de Viva Aerobús. O sea, cuando te explica cómo funciona la aerolínea y cómo lo ven y los resultados, ese es un tipo que también a mí como que me sorprendió. O sea, a la hora Y además muy joven. muy joven y de conocer la historia y pues en una industria bien complicada, ¿no? Porque se da también que a mí me tocó ver, pues como Viva Aerobús, pues fue la aerolínea que arrancó en Monterrey, para efectos prácticos. Cuando empiezan las aerolíneas era pues la local, ¿no? Y era un desastre. O sea, sí, de por sí hoy sigue teniendo de repente problemas, pero en el principio, los primeros años era terrible, ¿no? Y cómo la agarra y la convierte, pues en una organización sumamente rentable y muy grande, es como que muy, muy interesante, ¿no? Y digo, es uno que se me vino así a la mente ahorita, pero no sé, digo, ese es el gran privilegio y tú también lo tienes de este trabajo, ¿no? Que Es te increíble. toca conocer gente que te sorprende y que te comparte cosas fuera de serio, ¿no? Oye, ¿cuál es tu estrategia para identificar talento? Porque es bien interesante y cómo has descrito la historia de White Paper, que es, pues al principio eras tú y por obligación Sí, un poco tenías que ser sí. y luego ya tienes que empezar a tener más manos. Alguna vez, pues trabajamos con la misma persona y Ajá. es interesante, ¿no? Que le mandamos un abrazo a Al José máquina. Luis Perales. Sí, no es José Luis Perales. es No. el comandante. No, o sea, para empezar, es el máquina de los negocios, Sí. ¿no? Está realmente logrando un posicionamiento en Monterrey con una audiencia súper interesante. Es súper interesante. Sí, Me cae muy José bien. Perales. Pues, es interesante. Pero ¿cómo identificas talento? Esa es la pregunta. A ver, o sea, batallé mucho al principio. Al principio, como que busqué gente que viniera, obviamente, periodistas y reporteros y gente que había trabajado en otros medios. Y con los primeros que empecé no me fue bien, ¿no? O sea, el tipo de contenido que yo quería hacer era un poco diferente. Algunos de ellos pues, ya como que se habían acostumbrado más bien a recibir comunicados de prensa y
republicarlos y cosas así. Yo no quería eso, ¿no? Entonces, al principio, pues sí tuve varios que no me funcionaron. Y luego, eh, lo que empecé a hacer es que empecé a contratar practicantes, no periodistas. O sea, Humberto, por ejemplo, que ahorita está ahí conmigo, es la misma historia que yo. Era abogado, estaba estudiando derecho, trabajando en un despacho y no quería hacer eso. Y se cambió conmigo y empezó como practicante y hoy es de los que está haciendo contenido, ¿no? Y es buenísimo. Entonces, más bien hemos ido desarrollando un talento. Hay algunos como Daniela que ya tenía mucha experiencia y me costó porque ella me la traje al principio y me duró como 2 meses y se la robó Rest of World. No sé si ubicas este medio y se fue a jalar con ellos y luego la convencí, se regresó y ahorita ya está otra vez conmigo, ¿no? Y bueno, Susana Sáenz, que tú la conoces Sí. también, que también me tardé años en convencerla porque al final pues alguien así tenía mucha experiencia y pues una gran trayectoria y antigüedad en una empresa muy consolidada y esto pues es un startup con muy poquitos empleados pero creo que el caso de Susana también es interesante porque ella empezamos a hacer cosas primero por fuera y creo que ella fue viendo y coincidió que fue viendo también cómo White Paper iba creciendo, iba ganándose más credibilidad y sobre todo como que conectando muy bien con esta audiencia que tenemos Y hasta que ella que... tiene una audiencia parecida, que de repente parece que no tiene tanta cabida. Mm. Digo, en el financiero lo hacen muy bien, pero es esta parte muy corporativa. A mí siempre le escribí, me dio mucho gusto. Bueno, una cosa que hizo con Grupo Val, me falta escucharlo de Cemex. El de Y, Cemex, el capítulo 2 y 3 no, pues tiene un eso precio. hay que escucharlo. Pero la entrevista que le hizo a Jamie Dimon, ¿no? Que es la suerte de reportero. Claro. O sea, es increíble, ¿no? Claro. O sea, pues en Ese está México. en el wish list, ¿verdad? De Sí, todos. sí, de todo el mundo. Sí, De claro. hecho, vaya, sí, es un personaje Claro. interesante. Oye, hablemos rápidamente ¿cómo ves a las startups hoy en México? ¿En qué etapa están? Mira, justo ayer desayuné aquí en México con un fondo de Venture Capital importante y justo estuvimos hablando una buena parte de esto. Yo, por un lado, estoy hoy más optimista de lo que estaba porque yo creí que el año pasado, de 2024, iba a ser un desastre. O sea, yo sí me equivoqué en el pronóstico, pero yo me imaginaba que el año pasado iba a haber un tronadero de startups fuera de serie. Y la realidad es que no pasó. Sí hay algunas que ya no pudieron seguir adelante, pero creo que muchas sí lograron o han demostrado que son capaces de darle la vuelta y de construir negocios que funcionan en un entorno sin acceso a venture capital o así. Evidentemente todas o la mayoría traen un problema con las valuaciones, ¿no? Porque pues, las valuaciones que lograron el 21 y el 22, pues hoy no hacen ningún sentido. Entonces, pues como que se ve como que a la mala, aunque a lo mejor el negocio en sí está mucho mejor, pero la empresa no vale porque nunca valió realmente eso, ¿no? Por otro lado, me preocupa lo que platicamos hace rato, que sí creo que puede pasar que algunos de los emprendedores ya estén cansados. O sea, si tú empezaste hace 7 años una startup y con todo el drive del mundo y con toda esta expectativa y te fue muy bien con fundraising y los primeros años y el crecimiento, explotaste en la pandemia y luego se puso bien difícil la cosa y luego a lo mejor lo estabilizaste y luego a lo mejor ahorita ya tienes un negocio que funciona, pero que ya no crece y que ya no va a valer, ya no va a ser unicornio, ya no va a valer y a lo mejor pues ya, pues tú tienes un buen sueldo, pero pues tú creías que ibas a ser millonario, ¿verdad? Y Claro. no lo vas a hacer. Entonces, a mí ese lado como que humano creo que es complicado, ¿no? Creo que está bien difícil el tema para las firmas de venture capital mexicanas, ¿no? Que muchas pues hoy están tratando de hacer otros fondos, pero no han tenido mucha oportunidad de regresarle dinero a los inversionistas originales y por lo tanto están medio atorados. Ahí teóricamente hay valor en lo que tienen en la panza, pero no hay manera de realizarlo, ¿no? Y entonces creo que eh, por un lado estoy optimista en el sentido de que creo que sí se han creado organizaciones bien fregonas, rentables. De hecho, el artículo que vamos a publicar mañana en White Paper es justamente, el título es algo así como que cuando las startups se convierten en empresa, ¿no? En el buen sentido, o sea, Sí. cuando ya maduran, no lo que me importa es solamente estar creciendo, sino ahora sí realmente tengo que ser eficiente y tengo que administrar el organigrama y tengo que hacer promociones en el equipo. O sea, ya se comportan como empresas y hay algunos ejemplos muy fregones en México de eso. Entonces yo sí creo que, que tenemos ya casos súper interesantes de empresas fregonas, ¿no?
Pero por otro lado, yo creo que hay todavía cosas bien delicadas, particularmente y fíjate, este fondo ayer me decía una cosa que pues, yo lo veo también muy evidente en White Paper. Si hay menos startups, o sea, sí se están creando menos startups. Y ellos decían, oye, es que nuestro pipeline de empresas mexicanas pues, se ha hecho más chiquito, ¿no? Y platicamos el caso en particular de Monterrey. Y en Monterrey ha pasado una cosa chistosa esto es invento mío, ¿verdad? No sé si es real o no, pero creo que muchos de los chavos que hace 7, 8 años, hace 5 años a lo mejor incluso, hubieran emprendido, hoy están haciendo search funds. Que el search fund se convirtió ahora en el vehículo, en el proyecto de moda para muchos chavos que realmente hace 7 años hubieran emprendido, ¿no? Y tiene una dinámica diferente y entiendo por qué es más atractivo el search fund para ellos que un startup, pero sí como que hay cosas en el ecosistema que todavía pues están ahí muy en el aire. Claro. Ahora, bueno, hay una parte que está pendiente. ¿Cómo inviertes? No es recomendación. De hecho, no se lo pregunto a muchas personas en este podcast, pero es interesante por tu mente. Ajá. ¿Cómo ves los negocios? Y entonces, ¿cómo se expresa eso cuando tienes que conservar valor además de que emprendes, obviamente, Ujú. y ya contabas, pero ¿qué haces? ¿Qué has hecho con esas salidas? Y pues tienes ahí el activo, Ajá. ¿y qué haces con él? Yo en lo personal, Sí, sí. o sea, en su momento sí invertí pues esto en startups, en su momento algo de real estate un poquito, algo en la bolsa. Hoy todo está en plazo fijo y todo está emprendido en MIBA, o sea, todo Sí, está claro. emprendido estaba invertido, perdón, en white paper, o sea, porque al final del día, hoy ya la empresa funciona y lo que tú quieras, pero sigue requiriendo todavía le falta para llegar al nivel que quiero de maduración. Entonces, ¿Cuál es el nivel que te imaginas? mira, yo no tengo tan claro ni siquiera de qué tamaño es el mercado, ¿no? O sea, he hecho varios diferentes escenarios de más o menos cómo creo que puede ser, pero son invento mío, ¿verdad? Son mis Sí. proyecciones a partir de diferentes data points de qué tamaño es el mercado. Eh, y yo creo que hoy estoy a la mitad del camino para llegar a una escala que para mí sea una empresa súper fregona, desde el punto de vista del negocio del newsletter como tal. Vamos muy bien, tenemos casi 15,000 suscriptores, está creciendo todos los días. Yo creo que este negocio aguanta para tener 30,000, a lo mejor un poco más. Yo creo que el mercado es de 300,000, es más rough numbers, ¿no? Claro. Pa- ¿Y tu objetivo es rentabilidad? Que sí, pues si no, no sobrevives. ¿Influencia o cómo lo no, observas? yo ¿O el quiero ser, gozo de hacerlo? es una mezcla de cosas, pero quiero ser un medio con mucha credibilidad, un medio muy valioso, muy valioso en el sentido que le encuentres mucha utilidad, digo, ya lo platicamos hace rato, pero a mí como que me enorgullece decir que yo estoy suscrito al New York Times, que estoy suscrito al Wall Street Journal, estoy suscrito, bueno, yo por mi trabajo estoy a todos, pero Sí. me encanta eh, pagar Bloomberg, me encanta el contenido que hacen en Está Bloomberg. carísimo, por cierto. Sí, está carísimo, pero lo pago con gusto y yo quiero ser esa marca, o sea, ser una marca así que sea un referente, que la gente este perfil esté muy contenta de estarlo pagando y que le encuentre mucha utilidad. Haz de cuenta que, no, ya no me voy a estar tanto con esto, pero yo tengo dos objetivos con lo que hacemos de producto, ¿no? El primero es que yo necesito que los suscriptores sientan que por leer el mail en la mañana, están como cumpliendo su tarea de estar informados. O sea, ese sentimiento de no te puedes ir a jalar si no has leído el periódico. O sea, yo quiero que eso lo logre con el mail. El segundo, que es bastante más difícil, pero es más importante, es que yo quiero que los suscriptores al menos 2 veces a la semana hagan algo con nuestro contenido. Puede ser algo tan sencillo como, déjame busco esta empresa a ver a qué se dedica porque me llamó la atención y no entendí, hasta algo tan complicado como eh, voy a comprar acciones de esa empresa o voy a vender o quiero que esto leerlo con mis socios porque me preocupó, o que tomes una acción con eso, que sea algo realmente de utilidad, ¿no? Y creo que eso lo estamos logrando bastante bien y lo vemos. De mis mayores satisfactores es un par de ocasiones que casas de bolsa me han dicho, oye, ¿Moviste? moviste la bolsa. O sea, hoy que publicaste de esta empresa, esta acción no se movía de no sé cuándo y se está moviendo, ¿no? Y es fascinante porque además lo has hecho con análisis, no con chisme. Claro, ¿No? Porque obviamente se pueden mover a los mercados de dos formas. claro. Con análisis, que es bien difícil, Ujú. pero por la credibilidad que es construido, y la otra porque sabes un chisme y entonces ya lo dices. Pues eso es muy padre y hoy parte de lo que estamos haciendo también es ver
¿qué más podemos hacer con esa audiencia? Entonces, si bien el newsletter es lo que sigue siendo como que el pilar principal, los podcasts se han convertido en algo también bien interesante para nosotros, ¿Gozas ¿verdad? hacer los podcasts? Bueno, yo los escucho y sí. Antes no, ahora ya. Y la razón también es que ya se convirtieron en negocio también. O sea, Sí, claro. ya llegaron a una escala en donde atraen patrocinadores también, entonces como que ya vale más la pena. Y el particular el podcast que hago yo que Carla. con Carla, en donde discutimos mucho, es muy, muy padre. O sea, es muy padre la parte previa, donde Sí. discutimos qué temas y creo que hemos hecho muy, muy buena mancuerna ahí los dos. Pero sí, el podcast también nos está abriendo otros mercados y se presta para tener otro tipo de discusiones que a veces por escrito no quedan. ¿Estás teniendo ya visibilidad de América Latina? Es decir, de, no sé, Colombia, que nos parecemos, Sí, Argentina, no, ¿te escriben todavía? o sea, tenemos suscriptores por ejemplo, tenemos muchos suscriptores en Buenos Aires. Todos trabajan en Mercado Libre. O sea, Claro, tenemos sí. como que ese tipo de cosas en Chile, pues son los del periódico en Chile que quieren saber cosas. O sea, sí tenemos gente en otros lados, pero suele estar relacionado a que necesitan algo de México, Claro. ¿no? Es Sí, que muy transaccional, digamos. sí, España, o también muchos expats, ¿no? O sea, terminan siendo los que Sí. más valoran, los mexicanos que están en Oregon trabajando en Nike. Pues les encanta leer de México, ¿no? Oye, ya la última pregunta es, ¿cuál es tu disciplina? A ver, dos cosas. Una, cuando no estás trabajando, que te apasiona, entonces tu hobby es difícil, ¿qué haces? Y dos, ¿cuál es tu jornada, digamos, en términos de consumo de contenido? ¿Cómo consumes contenido? Ya. Bueno, la primera pregunta es que yo corro mucho. De hecho, me caí. Ah, El domingo me caí. O sea, literalmente no se me cae el celular, pues me caí yo y rompí el sí. celular, ¿verdad? O sea, como Superman. O sea, te juro que si alguien me vio, se debe haber muerto de la risa, porque donde me bajé de la banqueta, pues había, no sé, algo en la calle, un pozo o algo que no vi, y de eso que no me quería caer, o sea, me Ibas- fui así, pero como Superman aterricé y estoy todo madreado. Em, yo mi consumo, en la segunda pregunta, mi consumo de contenido es, o sea, yo empiezo todos los días a las 4:30, em, y tengo como un proceso haz de cuenta que el mail que vamos a mandar ese día está hecho como al 70%, le falta el otro 30%, y ese 30% lo voy a hacer en la madrugada. Y entonces yo tengo un proceso de cuáles medios voy a consultar, en qué orden primero, y voy viendo. Y entonces agarro ¿Cuál es el orden? O sea, bueno, empiezo con la SEC primero, y luego con la Bolsa Mexicana, y luego Market Screener, que me gusta mucho también, y luego el New York Times, y luego el Wall Street Journal, luego Bloomberg, luego The Economist, luego The Information, luego Reuters, luego CNBC, y luego TechCrunch. Esa es como que la primera vuelta. Y luego tengo secundarios por si algo, ¿no? Y entonces voy viendo y me meto al Wall Street Journal y lo veo y, a ver, esta nota me gusta. La idea ahí es buscar notas que yo creo que, o sea, el Wall Street Journal publica todos los días miles de artículos. sí. Pero para la audiencia de White Paper le interesan dos, ¿verdad? O sea, no necesita saber de una empresa en Yemen que está haciendo, pero sí le interesa saber de la que está invirtiendo aquí o de OpenAI, porque algo, ¿no? Entonces, la selección, le pico y lo abro en otra ventana, ¿no? Entonces voy poniendo en otra ventana todas las que me llaman la atención. Le doy así una primera repasada. Ah, perdón, me faltó. Antes de eso leo los mails, porque tengo muchos newsletters también. Claro. Leo el Morning Brew, leo Daily Ballet, leo Strictly VC, leo, ¿cómo se llama Modern Retail? O sea, hay unos mails que antes tenía más y me he ido quedando con los que más me gustan, los que creo que son más útiles para esto, ¿no? Entonces primero leo esos, igual, todos se van a la otra ventana en donde están todo lo del día. Entonces yo tengo que terminar eso como a las 5:15. Wow. A las 5:15 ya tienen que estar todas esas y entonces ahora sí las empiezo a leer rápido. Y hay muchas que luego las descarto. Luego hay otras que digo, esta está buenísima, pero no es para white paper o es para otro momento. Son cosas que quiero leer yo, ¿no? Sí. Anoche leí un par ¿Cuál leíste? Anoche leí una del del New York Times de cómo se han puesto de moda las armas y el tema como militar en Silicon Valley, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Pero ese era un tema que no era para white paper pero me interesaba a mí y era un artículo que mucho más largo, ¿no? Entonces leí ese y leí uno del New York Times de un papá evangélico que su hijo salió del closet. Y entonces el debate del papá, y precioso el artículo. O sea, realmente muy, muy fregón, pero nada, para white paper me lo topé. Entonces esos los guardo y luego los voy a leer en la noche. Bien. Eh,
Y entonces ya leo rápido todo, selecciono, quiero este sí, este me gusta, pero necesito investigarle más, lo voy a pasar para mañana, entonces ahí como que hago mi separación y luego me pongo a redactar. De 5:30 a 6 redacto lo que me falte, 3 o 4, y a las 6 empiezo a revisar. Y entonces normalmente o me lo mando yo al mail, porque lo tienes que ver como que en otra pantalla. Claro. Si no, no ves Sí. que repetiste pero, no lo ves en la pantalla. O lo paso a otra pantalla, eso, ya pone tú que termino para las 6:10, 6:15, una última revisada. Bloomberg es el último, porque Bloomberg de repente trae unas joyas ahí de último minuto que Extraordinario, sí. no se me puede Y ir. las publica justo en ese Y rango. O sea, empieza a las seis, justo, pero es que a ver, esa justo. es la gran limitante de los newsletters, que si yo no lo publico, si yo no traigo la nota ese día, para el día siguiente ya se hizo vieja y yo no tengo otro momento de publicar más que ese, ¿verdad? Claro. Entonces necesito que esté muy rico y muy útil para ese día, que sea lo que más valor te va a dejar. Y yo al final tengo una maña ahí que le pico a las 6:24. Y todos los días a las 6:24 le pico send. Ajá. Todos los días me pongo súper nervioso. Todos los días sigue siendo, o sea, llevo más de 5 años haciéndolo así todos los días y todos los días me genera mucho estrés y en ese momento le pico send y este lo tengo para que no me lleguen notificaciones y tengo una banda en la casa y me voy a correr a la banda. Y entonces tengo la siguiente hora como libre, Sí. que yo sé que a veces cuando he mandado un error grave o así me marcan, entonces la llamada sí pasa, pero no estoy viendo WhatsApps ni nada, Sí. tengo una hora de concentrado corriendo y luego ya empieza mi día. Wow, qué interesante. Y fuera de esa rutina, ¿qué consumes? Haz de cuenta, Ujú. podcast, por ejemplo, ¿cuáles tus recomendaciones de podcast? A ver, podcast, tengo, pues, o sea, los favoritos, pero no necesariamente, o sea, el favorito por encima de todo es Revisionist History, el de Malcolm Gladwell, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, ese es lo Extraordinario. que yo más disfruto, pero ese pues tiene como que temporadas y a veces no A veces está. no está tan bueno. Y Sí. ahora lo deriva en alguien, ¿no? Tiene como un Sí, conductor, y que está muy bueno, pero no es lo pero mismo. no es lo mismo. Exacto, coincido. Pero ese podcast, el storytelling es increíble. O sea, el hecho, seguramente te ha pasado, pero hay episodios que llevo 25 minutos y digo, ¿a dónde fregados va este güey? Sí. ¿Por qué estoy oyendo esto? Sí. No me interesa este tema y de repente dice una cosa que la madre te pone a llorar. O Sí, sea, claro. Sí, tiene, sí, tiene sí. una No, habilidad tiene una increíble. habilidad histriónica Bueno, increíble. y el mejor o sea, ese para mí es el mejor, Sí. pero técnicamente el mejor y que lo disfruto demasiado es Acquired, ¿no? O sea, Acquired es una maestría. Es una cosa épica. Es es- increíble. Es un libro cada vez. yo creo que es el mejor producto mediático que existe en el Sí. momento, ¿verdad? Sí. Y lo disfrutan los tipos mientras lo están explicando y Sí. se meten a los temas que me Y no sé gustan. cómo los ves, pero ya estamos geekeando, pero no son tan buenos entrevistando a veces. Esa es mi impresión. O sea, Sí. Jamie Dimon me gustó. Sí, estuvo La entrevistó buenísimo. muy buena. Pero Jensen Juan no tanto. Ya, Y Charlie Munger, más Sí. o menos. O sea, Sí, pero o sea, la son unos historia de la de Starbucks que está ahí, Howard sí, Schultz, sí, sí. está No, increíble. esa está ¿verdad? increíble. De hecho, dijo cosas noticiosas, digamos. Sí, Que no es su intención, pero. sí, o sea, Acquired claramente, y lo que digo más frecuente es a Prof. Galloway, que me encanta, o sea, me sirve muchísimo eso, luego ahorita lo venía escuchando, y tengo una lista de Freakonomics, todos los, How I Built This, que fue el primer podcast que yo empecé escuchando, todos esos me gustan mucho, yo los consumo mientras voy manejando, o aquí en México que camino mucho, todo el tiempo estoy viendo podcast, y leo muchos libros también. Claro, ya nada más cerremos con esto. ¿Qué libro estás leyendo o qué 2 libros estás leyendo? Estoy leyendo... Ya nos parecemos a tu podcast con Carla. Sí, sí. Exacto. Estoy leyendo ahorita. De hecho, lo voy a acabar ahorita en el avión. Un libro que se llama The Have and the Have Yet. Y más que un libro, es como una serie de ensayos de un periodista, creo que es del New Yorker, que hace como una crítica del nivel socioeconómico más alto, de los billonarios, ¿no? Entonces, son como que diferentes temas, que el hilo conductor de todo es pues como que un poco analizar cómo viven y entonces el primer capítulo que está buenísimo, la primera parte es los yates, ¿no? Y entonces explica cómo el yate al final del día es la cosa más cara que puede comprar el ser humano, ¿no? Porque dices, los aviones, sí, pero el avión tiene hasta cierto propósito, o sea, Sí. es un medio de transporte, pero el barco no, güey, o sea, el barco no hace ningún sentido, no se justifica de ninguna manera, y entonces y hace un recuento como histórico de los yates, y Emilio Azcárraga sale como uno de los principales, el Tigre Azcárraga,
Y está como muy interesante, incluso como desde el lado antropológico, de cómo el billonario gringo, por ejemplo, está dispuesto a tener en el barco 40 empleados, pero en su casa le da vergüenza tener 40 empleados, ¿no? O sea, que el barco le permite ciertos lujos, ciertos excesos que en la casa no va a tener, ¿verdad? Em, Está muy bueno. Y tiene otro Está bueno. capítulo de white collar crime y otro de temas sucesorios. Y está entretenido, es muy crítico, pero está muy bien escrito. Entonces está padre. Ese y el otro. Eh, pues a ver, ¿cuál acabo de terminar? Lees en tu teléfono. No, leo en el Kindle desde hace como 20 años y tengo ahorita un issue que lo vi ahí lo platiqué en el podcast con Carla, a ver si alguien se apiadaba de mí y no logramos, que es mi cuenta de Goodreads, la perdí. Sí, escuché. Y no, por lo visto No, no llegué a conectar sí. con nadie de Amazon que me resolviera y tuve que abrir otra cuenta. Entonces aquí está mi último, buenísimo The World for Sale. Este es el que terminé antes de ese. Es un libro de los commodities, pero cuenta la historia de los commodities, que dices, qué aburrido, güey. ¿Quién fregados le interesa la historia de los commodities? No sabes qué bueno está, pues porque se trata de las empresas que se han ido creando alrededor de esto y obviamente hay muchos temas de corrupción, pero está interesantísimo. Y leí una novela que se llama The Doorman, también de misterio, que me encantan a mí, ¿verdad? Pues mi querido René, qué gusto. Espero que sea el primero de algunos podcasts en el futuro. Pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, te agradezco el tiempo y espero que a los que nos escuchan hoy les haya gustado tanto como a mí y nos ven, porque además esto también está en YouTube. Y bueno, pues hasta la siguiente. Pero nomás un minuto más. ¿Tú qué estás leyendo? Yo acabo de terminar uno que yo soy monotemático, me pasa que solo hablo de lo mismo, pero acabo de terminar uno que se llama Apple in China, que es el que dijiste ahorita. Es extraordinario, es como este de los commodities, que lo quiero leer, porque una vez que entiendes ese tipo de libros, o es como cuando escuchas un buen podcast de Acquire, entiendes un montón de otras cosas de cómo están funcionando las cosas. Ese libro es fundamental. Y tengo varios que siempre voy leyendo en paralelo. Uno que se llama The Technological Republic, que es de Alexander Karp, el fundador de Palantir. De los pelos chinos, sí. Y tiene sentido con lo que contabas del artículo de por qué las armas hoy están de moda en el Silicon Valley. Sí, claro. Ahí está muy planteado y es un tipo profundo intelectualmente, pero un poco reiterativo. Y ahora voy a empezar el de Eric Schmidt, que no lo había leído, que escribió con Henry Kissinger, de inteligencia artificial. Porque acabo de ver otra entrevista de Eric Schmidt y wow, ¿no? O sea, Henry Kissinger con Eric Schmidt, hay que leer Está bueno eso. Sí, eso, mi querido René. Muy bien. Pues gracias. Gracias por la invitación. Por estar en el podcast. Como siempre, escríbale a René, es fácil encontrarlo. ¿En dónde te encuentras? René@whitepaper.mx. Ahí te encuentran. Whitepaper.mx, sí. Whitepaper.mx. Y bueno, pues este es el podcast. Le agradezco mucho. Les agradecemos que nos haya acompañado. Escríbame si le gustó, no le gustó, etcétera. Ya sabe dónde encontrarme, @Rodpack en Twitter o en Instagram soy Rodpack. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.